más lejos que otros. Le comentaba al apóstol de una pareja que vino bien lejos y que se regresarán después de esta noche manejando muchísimas horas. Así que para ellos es una oportunidad muy importante venir a oír la palabra de Dios y a recibir de Dios. Y yo sé que el Señor es galardonador de los que le buscan. Amén, amado mío. Si quiere usted ponerse de pie y hacer oración antes de que le diga exactamente el pasaje del libro de los Hechos, y oremos a Dios, oremos que nos envíe su palabra en el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, te damos infinitas gracias. Ore con toda libertad, por favor. Te damos gracias por estar el 13 de abril del año 2013, de estar, Señor, en medio de los tuyos, de estar con ellos, de estar con el apóstol Eddie, por su esposa, por la iglesia, por las familias, por haber traído, Señor, diferentes apóstoles o ministros para que esta casa reciba, porque donde hay evidentemente, Señor, diferentes unciones, es porque tú quieres mostrar que hay un antes y un después. Por amor a tu nombre, exáltate, pondérate, glorifícate y haz que tu palabra corra libremente en cada mente y corazón, haciendo la obra por lo cual envías, Señor. Dele gracias a Dios, hermano, antes de que empecemos a meditar la palabra en el nombre de Jesús. Así de pie como están, leamos en el capítulo 14 del libro de los Hechos. 14 del libro de los Hechos. Aleluya. Digan aleluya. Versículo número 1 del capítulo 14 del libro de los Hechos. Dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera, si quiere decir conmigo, por favor, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían y excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Le voy a rogar que leamos de nuevo los dos versículos despacio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ahora el versículo 2 despacio, poniendo el entendimiento. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Tenga la bondad de sentarse. No vaya a cerrar la Biblia, por favor. Este es el viaje que el apóstol Pablo está haciendo junto con Bernabé después de que en el capítulo anterior son enviados. Trate, por favor, de ponerme todo su entendimiento, porque quiero hacer tres cosas. Uno, tomar la palabra que leímos para ver el poder de la comunicación. Diga conmigo, por favor, el poder. Una vez más, el poder de la comunicación. Entonces Pablo, así que fue enviado de la iglesia donde estuvo por un año, colaborando con Bernabé, viendo cómo el brazo de Dios estaba en la iglesia de Antioquía en Siria. Siria es muy famoso por los acontecimientos de los últimos años en la tierra de Dios, en el cercano oriente. Y es muy famoso. Y bíblicamente ha sido muy famoso. Alguna de las cosas famosas de Siria es que hubo un leproso en los días del profeta Eliseo. ¿Se recordarán ustedes? ¿No se recuerdan? Exactamente. Que fue sumergido en el Jordán por la orden del profeta y salió sano. Pues Siria
fue usado por el Señor para que ahí se levantara una iglesia que en casi todos los círculos cristianos se estudia el libro de los Hechos, capítulo 13, de lo que se vivió en Siria y cómo la mano del Señor, ayúdeme, diga, el brazo de Jehová hace proezas, el brazo de Jehová hace valentías. Y el hombre que escribe sobre el brazo de Jehová dice, no moriré, sino que viviré y cantaré las obras de Jehová. Es evidente que no está hablando nada más de la vida normal, común y corriente, sino es evidente que está hablando de la vida en éxito, en victoria, el escritor de ese salmo, de la vida bendita que vale la pena vivir. Y la iglesia en Antioquía tenía el mover del brazo de Jehová, de una manera preciosa, a tal forma que cuando llegó el pastor enviado a pastorear esa obra, dice que vio la gracia de Dios. Vio que en ese grupo de personas estaba la gracia de Dios. Usted le puede suceder, usted entra a un lugar y usted detecta que algo pasó, o usted detecta que hay vida de Dios o que alguien se murió. Y es muy diferente, ¿no? La alegría porque un niño vino, la alegría porque un niño crece, o el dolor de la despedida porque alguien partió. Bernabé, que entró a ese lugar, experimentó que ahí estaba la gracia. Y Pablo, después de haber tenido ya algunas vivencias de las cuales quiero rápidamente decir por lo que quiero hablar esta noche y ponerle mucho énfasis a los versículos. Pablo llegó a Antioquía como cuando alguien encuentra un oasis, como cuando alguien encuentra el sitio en donde hay sombra, y encuentra el sitio en donde hay agua. El deseo de Dios respecto a la iglesia es ese. El deseo de Dios para levantar su cuerpo, la iglesia, es de que la iglesia sea la plenitud de Él. O sea, todo lo que es Cristo debe ser la iglesia. ¿Qué es Cristo? Él es poderoso, Él es misericordioso, Él es compasivo, Él destruye cualquier fortaleza, Él reprende demonios, Él sana a los enfermos. Eso debe ser la iglesia, según el diseño que hay en la Biblia. Ahora, cuando se va pasando los años y uno estudia el libro de los Hechos, encuentra que hubieron congregaciones que no tenían esa vida. Y entonces hay pasajes como este y dicen, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O pasajes, ¿qué hay pues cuando reunís? Cada uno, cada miembro en el cuerpo, tiene esa vida de Dios. Y cuando llegó Saulo, encontró en Antioquía la vida de Dios, la mano de Jehová que recitamos, que hace proezas, que es sublime y que es poderosa. La gracia de Dios, ayúdeme y diga, la gracia de Dios. Y entonces en la Biblia se nos explica muy despacio sobre lo que es la gracia y sobre lo que es la religiosidad. Y se nos habla entonces de la gracia como Sara, una mujer en el libro del Génesis, que siendo estéril toda su vida y llegando a la ancianidad, por la gracia de Dios, tuvo fuerzas para concebir, eso fue un milagro, y tuvo fuerzas para dar a luz siendo ancianita, y tuvo fuerzas para dar de lactar. Y el niño que le nació siendo ella estéril, anciana, tuvo la bendición de tomar de la leche de su madre. Y diga por favor conmigo, si nacemos de la gracia. Una vez más, si nacemos de la gracia, crezcamos en la gracia y desarrollémonos en la gracia. Porque hubieron iglesias en el libro de los Hechos y en las epístolas de Pablo que dice, ustedes empezaron muy bien. Ustedes empezaron en la gracia. Pero les empezó a suceder algo que llegaron a mascarse y empezaron a golpearse y empezaron a criticarse. Procúrense que no se mueran, que no se acaben. Caminar en la gracia es como esta línea azul.
Es un camino de santidad en donde el que va caminando es porque la obra de Dios dentro de él está creciendo. Y lo terrible es de que al quedarse postrado puede retrasar a los que vengan detrás y puede afectar, como que si ahora el apóstol dijera, apáguenme esa lámpara, solo una, el resto del salón estará iluminado, pero quienes leen debajo de esa lámpara tendrían problemas. Así a cada uno se nos ha dado gracia, se nos ha dado luz, se nos ha dado algo de Dios, como un dedo meñique de la mano izquierda que parece que no fuera importante, pero sin ese dedo meñique de la mano izquierda, me imagino que los guitarristas sabrán mucho de eso, ¿no? No pueden marcar todas las notas correctas, porque ningún miembro en el cuerpo está por demás, porque a cada uno de nosotros Dios nos repartió una medida de fe. Y si no estamos iluminando como iglesia, pues se van a afectar todo aquello que sea alrededor del MacArthur Park, todo lo que esté alrededor, porque Dios nos confía a nosotros. Y cuando Pablo llegó entonces a Antioquía, sintió ese oasis. Permítame explicarle. Cuando aparece Pablo la primera vez en escena, ustedes lo conocen, él era un hombre que en 7 distinciones se sentía aventajar a los de su nación. Él sabía muy bien su genealogía, él sabía muy bien cuáles eran las costumbres religiosas de su padre, él sabía muy bien y estaba seguro que en cuanto a los ritos había sido cuidado adecuadamente por ese padre y circuncidado el 8º día, etcétera. 7 cosas que dice en una de sus epístolas que escribe a una de las iglesias de su corazón. Sin embargo, la religiosidad que él tenía no hacía que pudiera ser feliz, ni mucho menos hacía feliz a Dios. Y usted conoce cuando el Señor se le reveló, lo salvó, lo cambió y llegó a una ciudad que literalmente está en el norte de Israel, en el territorio de Siria, muy antigua, llamada Damasco. Y en esa ciudad, Saulo se lanzó a la búsqueda del corazón, del rostro de Dios por 3 días. Y en ese ayuno y ese gemir, Dios le mandó un instrumento que no vuelve a aparecer en la Biblia, a imponerle las manos, y diga por favor conmigo, y a soltarle una palabra profética. La Biblia dice que sin profecía el pueblo perece. La Biblia dice que cuando ya no hay visión manifiesta, cuando ya no hay palabra profética, entonces el pueblo se sienta o se angustia porque no sabe exactamente qué hacer o a dónde ir. Y miles de congregaciones en el mundo son simplemente un lugar de entretenimiento. Miles. Y lo terrible es de que la voz de Miqueas, para los que quieran cerciorarse, la voz de Jehová a través de Miqueas en el capítulo 2 dice, ay de los que vuelven mi templo un lugar de diversión. Así que ahí está ayunando, orando, pero llega Miqueas al 3er día, llega Ananías y le suelta una palabra profética. Y diga por favor conmigo, ayúdeme. Y esa palabra profética fue todo el desarrollo de su vida ministerial hasta llegar a la última epístola que él escribe, que es la carta a su hijo amado, o sea, a su heredero, llamado Timoteo. Hoy por la tarde tuve el honor de estar con el apóstol Mario Espinosa, que les envía muchísimos saludos, pero muchísimos, y se disculpa porque está preparando su viaje para salir a Centroamérica, pero me pidió favor que te dijera que te manda muchísimos saludos. Hoy por la tarde salimos del área donde estoy hospedado, un hotel, y viajamos casi, me decía el apóstol Mario, al lugar donde mi hijo Willy tiene la venta de trajes. Ahí está mi hijo Willy,
Ahora, si alguien quiere comprarle un traje, ahí trajo bastantes trajes, mi hijo Willy, esta noche, buenos trajes. Así que duramos más de una hora y nos reunimos con un profeta, más o menos como de 2 metros, el hombre de Dios, afroamericano, para el viaje que, si con el favor de Dios, se va a realizar en mayo a Etiopía, a Uganda, y nos reunimos con él para ver las cosas estratégicas. Y me dio una voz, él es un profeta, ¿no? Y me dio una palabra, hermano. O sea, caminamos más de una hora, llegamos él manejó quizás lo mismo, él venía de otro sitio, de donde vive, para reunirnos en ese lugar y estar una hora cabalmente reunidos. Y me dio una palabra profética, hermosa, concatenada o compaginada con aquellas otras palabras proféticas que, en la gracia de Dios, en mi caso particular, cuando yo tenía aproximadamente 10 años, ya el Todopoderoso las venía dando a mi corazón, y a algunos de mis, de mi mamá, sobre todo mi mamá, recibiendo esas mismas palabras, acentuando el propósito que Dios tiene. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando reunís? ¿Qué hay en las reuniones? Está la plenitud de la divinidad corporalmente. Está la gloria del Dios omnipotente. Él se mueve tan libremente con revelación, con interpretación de lenguas, con profecía, con visión. Pablo está recién convertido 3 días y Dios le está hablando por un profeta. Y entonces inmediatamente él quiere predicar la palabra y se pone en Damasco a predicar la palabra. Y lo sacan por una canasta, un canasto, y lo descuelgan del muro porque lo quieren matar. Bueno, ha recibido una palabra profética, ha sido bendecido ampliamente, pero ¿por qué lo quieren matar en Damasco? ¿Qué pasa? ¿Será que todos los ministros recién saliditos de una palabra profética ellos los quieren matar? ¿O será que Dios nos quiere enseñar mucho? No lo soy, o sea, me quedaron calladitos. Pero Dios nos quiere enseñar mucho. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Diga por favor conmigo, lo que nos quiere enseñar es que nadie va a ser efectivo en el cuerpo. Nadie va a ser efectivo en el reino si primero no es instruido en el reino de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Con todo de haber recibido esa palabra profética, Pablo necesitaba una congregación. ¿A dónde ir? Como cuando alguien, por un milagro muy sobrenatural, lo injertan y lo ponen en el cuerpo. Pablo necesitaba ser parte de un cuerpo. El hecho de haber tenido 7 grandes distinciones en su vida religiosa antes de nacer de nuevo, eso no lo facilitaba para tener autoridad y poder y al mismo tiempo fluir en lo que supuestamente él quería hacer. Voy a tratar de llamarle su atención. Esta persona fue un cantante en el mundo. Siempre que cantaba, hacía que los escenarios se llenaran. De repente conoce a Jesús y se siente ya como una persona totalmente salva, bendito sea Dios, y quizás le dan una palabra profética. ¿Autorizará a esta persona usar sus recursos y ponerse a cantar en el Evangelio? ¿O tendrá que crecer y ser discipulado en una iglesia en donde esté la plenitud de Dios? Porque según yo leo la Biblia, hay una iglesia llamada la Odisea, que el Señor está fuera de ella. Y el Señor le dice a la que está adentro, haciendo ritual, sintiéndose rica, sintiéndose intocable, y afuera de la iglesia le dice: Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, con otras palabras, el encargado de ese lugar, el ángel de ese lugar, ya no oye mi voz. Pero si alguno oye mi voz, vuelva a pactar conmigo. La palabra pactar es ponerse de acuerdo en el mismo motivo y con el mismo fin.
y yo cenaré con él y él conmigo. Es doloroso en el sur de California encontrar lugares donde Dios ya no se movió. Es glorioso ver lugares de los cuales dice el Nuevo Testamento: no hay mayor regocijo que este, que saber que tus hijos andan en la verdad. Y entonces, como una familia normal, Salmo 128, vienen los hijos y los hijos de los hijos, como los renuevos de olivo. Pablo quiso predicar, pero no pudo. Lo quieren matar. Y si de no haber sido por personas con visión, metámosle en este canasto, descolguémoslo por el muro, salvémosle la vida a este hombre que quiere predicar, tiene el deseo, pero que todavía no ha sido enviado, como cuando fue enviado David de la casa de su padre y le dijo a su padre: ve al campo de batalla, ve con esta misión. Hasta Jesús fue enviado del cielo, y aquí en la tierra fue enviado de un profeta en un acto glorioso. Cuando le preguntaba: bautízame tú a mí, le decía el profeta, y Jesús le dijo: no, se tiene que cumplir toda justicia. Y lo bautizó Juan. Ayúdeme, diga por favor conmigo: y fue enviado. Porque entró a su sinagoga, ojo, y leyó el pergamino: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, me ha ungido para esto, 7 cosas. Su iglesia local, o su congregación, o su sinagoga, que significa asamblea, no entendió que el Padre lo estaba enviando e iba a usar a esa asamblea para que los 3 encargados de toda sinagoga se pusieran de acuerdo y dijeran: el Eterno nos ha visitado desde la magnífica gloria, y todo lo que los profetas anunciaron aquí se está cumpliendo. Él nació de una virgen, de la tribu de Judá. Él nació en el tiempo que Daniel profetizó exactamente. Él nació en la ciudad profetizada. Él, su juventud, la fue a pasar a Egipto y regresó, su niñez, y luego regresó y creció en un lugar para que se cumplieran las escrituras. Su ministerio lo va a realizar en esta parte del norte de Israel, en el lugar donde está en tinieblas. Él es el elegido. No lo entendieron. Sin embargo, el Señor honró su sinagoga y no salió de su sinagoga malcriado. Él salió de su sinagoga diciendo: hoy se ha cumplido esa palabra. Que no lo enviaron, ellos tendrán que dar cuentas. Como cualquier padre que quiera anularle el ministerio a un hijo, vamos a tener que dar cuentas. O con cualquier iglesia que en lugar de ver a los lindos prospectos para llegar a ser columnas y llegar a ser saetas bruñidas, les llegan a cortar los pies. Los ancianos de ese lugar van a estar ante el tribunal de Cristo. Por eso la obra de Dios hay que hacerse con temor y con temblor y con muchas rodillas. Y nada de políticas, ni nada de compadrazgos, sino de muchas rodillas. Porque en un momento nos salimos del camino. Solo el Espíritu Santo, por la palabra escrita, nos puede llevar en él. Y es mejor ir caminando y no corriendo. Porque no es un camino de competencias. Es un camino de santidad. La bestia ahí en ese camino no entra, dice Isaías. Eso es la vieja naturaleza. El único que entra es la nueva naturaleza, la que es creada según Dios para caminar en buenas obras. Alguien que diga amén. Saulo tuvo que salir de Antioquía, como le comenté. Llegó a Jerusalén, ahí no lo recibieron, él no era el propósito perfecto, hasta que llegó a Antioquía. Y en Antioquía, por favor, si usted quiere anotarlo, anótelo. Si usted se le queda, pues se le queda, ¿verdad? Pero precíselo. Y diga, por favor, conmigo: en Antioquía no reinaba el racismo.
Dígalo recio. Porque nosotros hispanoparlantes somos racistas. Y si no nos arrepentimos, de nuestras manos se va a caer la gloria de Dios. Como se escapa de las manos el agua o el aceite. Porque Dios no nos confió lo que nos está confiando para la raza hispana. Dios no lo confió para toda carne. Porque el evangelio es para toda criatura. Y si no hacemos algo, el 13 de abril del 2013, para que nuestra mentalidad se ajuste a que Dios nos levanta en cualquier lugar de Norteamérica para que sean salvos afroamericanos, angloamericanos, coreanoamericanos, hispanoamericanos. Y si no hacemos algo y nuestras instalaciones no se preparan, Dios va a buscar otro lugar, pero que va a cumplir su palabra, la va a cumplir. La tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como el mar cubre la arena. Cuando llegó a Antioquía no encontró racismo y no encontró legalismo, que es otro espíritu que detiene el mover de Dios. Es un mal espíritu. El legalismo es opuesto totalmente a la gracia. Y hace unos minutos le decía, ayúdeme, Sara, bien recio, Sara, de milagro le nació el muchacho. Sobre toda posibilidad, estéril, vieja, pero cuando Dios dice algo lo cumple. Se mantuvo en su matrimonio y aunque era estéril y ya estaba anciana, cuando Dios habla, habló y existió. Y concibe a Isaac, le da de mamar, ve cómo crece Isaac, le entrega las instrucciones que solo una madre le puede entregar a un hijo o una hija, como dice el proverbio. En tanto que está por ahí la esclava que le nació un hijo de la carne, como la religiosidad, dice el libro de Gálatas. La religiosidad hace adeptos. ¿Qué es eso, hermano Byron? Forma seguidores, pero sin seguidores que no han nacido de nuevo, que no conocen la misericordia, que no conocen la gracia, que no conocen la fe, que no conocen la redención, la regeneración, la adopción, la sabiduría del cielo. Solo lo que conocen es rito. Y cuando alguna iglesia empieza a ser salpicada de legalismo, inmediatamente se nota en las generaciones nuevas, por el señalamiento con el dedo. ¿Tú qué dices? La ley dice que a pedradas. ¿Tú qué dices? La agarramos infraganti. ¿Tú qué dices? La gracia no hace eso. La gracia no avergüenza a nadie. La gracia no hace que una persona se ponga al frente a confesar un pecado horrible. La gracia no hace que un marido que ha cometido algo horrible tenga que decírselo a su esposa, porque su abogado no va a ser su esposa sino el Señor. Y hay cosas que, según el Proverbio 7, es mejor callar y solo hablar con Dios. ¿Me estás oyendo, amado? Hay cosas que, según el profeta menor, tú no debes llorar delante de los enemigos del reino, pero sí delante de Dios, porque los enemigos del reino te quieren ver llorar para burlarse de ti. Dios jamás te va a querer ver llorar para burlarse de ti, sino para llenarse de misericordia. Uno debe saber a quién le abre el corazón y con quién llora. Llora delante de Dios, gime delante de Dios. Y si tienes a alguien que verdaderamente vela por tu alma, eso es diferente. Como cuando Timoteo abrió sus entrañas con un Pablo. De lo contrario, llórale solo a Dios. Diga, encontré un oasis. Ayúdeme. No había ni racismo, no había ni legalismo, y sí había un hambre por ganar almas para Cristo. Era un hambre por llevar las almas para Cristo. Todavía estaba cayendo el sol, no había anochecido, cuando apóstol Eric nos traía con los pastores que
nos visitan de muy lejos para estar estos días. Y pasé por esta área, pasamos, mejor dicho, en su auto, bajando. Así que como había todavía sol, miraba muy bien toda la gente que estaba en las calles. Algunos sin orientación. Así te dice Dios. Te he traído en un lugar para que recuerdes los días de tus noches negras, cuando no tenías fe, cuando no tenías esperanza, cuando las persecuciones mentales torturaban tus entrañas. Tú sabes lo que es vivir sin fe, sin Dios, sin esperanza, bajo un lastre que golpea desde la familia hasta el interior. Te salvé para hacerte un testigo de mi gracia y para que me formes evangelistas que salgan a ese parque y a todo alrededor, no para ser adeptos de este lugar, sino para llevarlos a la gloria. El éxito de este ministerio será un paso de fe, manteniéndose en la gracia, sin racismos y ganando almas constantemente. Nunca vayas a dejar la ruta del evangelismo en las calles. Cuando agarrabas tu Nuevo Testamento y te ibas a sectores que otra gente no entraba, y entrabas tranquilamente y con un dialecto o una forma de lenguaje acercable a lo que se habla en la calle, podías hablarles. Que Dios te cuide y te guarde, apóstol Eddie, para que ahora que los años han pasado, tu ministerio siga siendo efectivo en cuanto a la salvación de las almas. Y lo que el Espíritu Santo pone en mi boca para el apóstol Eddie, lo dice para nosotros. Lo dice para nosotros. En la medida en que más se gane almas para Cristo, más sabio serás. Estaba en un congreso hace muchos años en cierto lugar. Les voy a decir en qué lugar. Quizás algunos se van a poner contentos. En Honduras. Y entonces estaba este hombre de Dios, eran varios predicadores. Era un apóstol de origen brasileño. Y ahí estaba él predicando, muy tremendo, la palabra de Dios. Y dice él, iba por la calle de mi ciudad, Brasil, cuando de repente, esperar el cambio de las luces del semáforo, un niñito me llegó a limpiar el vidrio, así como hacen en muchos lugares, ¿no? Y ahí estaba él, le iba a decir al niñito no, pero el niñito rapidísimo empezó a limpiarle el vidrio y le dijo al Espíritu Santo, ahí está tu próximo yerno. Y le dijo, Dios mío, he orado tanto por la muchachita que tengo y de veras que yo no quisiera que una persona que no ha tenido lo que yo tuve en mi casa y empezó a hablar con el Señor. Entonces le dijo el Espíritu Santo de nuevo, entonces haz algo en la unción apostólica que tienes y no seas indiferente a los millones de niños que están en la calle. Haz algo, porque todavía arde mucho dentro de ti la llama por la gente.